Hermanos, buenas tardes. ¿Cuántos están contentos? Bendecidos. Gloria a Dios por tu vida. Gloria a Dios por su presencia, por el mover de su Santo Espíritu. Dios es bueno. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta tarde, y les invito a que hagamos una oración antes de comenzar con lo de la palabra. Amén. ¿Estamos listos? Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde queremos darte las gracias por la oportunidad que nos das de estar en tu presencia. Gracias porque hoy es un día especial, Señor, donde se ha apartado, nos hemos dispuestos, Señor, a congregarnos para glorificar tu nombre, pero también, amado Dios, para recibir tu palabra, esa palabra viva, la palabra eficaz que puede salvar nuestras almas, Señor. En esta tarde, Señor, disponemos nuestros oídos y nuestro corazón para que tú, oh Dios, hables, sigas hablando, sigas edificando nuestras vidas, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Toda la honra y la gloria sean para ti, Señor. Amén. Puedes tomar asiento. Muy bien. Pues quiero compartirles lo siguiente. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Segunda de Corintios. Y quiero decirte lo siguiente: la palabra de nuestro Dios siempre dará resultados, siempre es efectiva la palabra de Dios. En Isaías 55:11 dice el Señor: porque así será mi palabra, no volverá a mí vacía, sino que hará el propósito por el cual ha sido enviada. O sea, Dios respalda su palabra. Amén. Dios respalda su palabra. Lo que debemos aprender es que, amados hermanos, lo que la misma palabra nos enseña aquí en 2 de Corintios 2:11, llevamos 2 domingos o 3 domingos hablando acerca de la sanidad que Dios nos ha dado, pero también debemos de aprender debemos de conocer la palabra y qué nos dice la palabra de nuestro adversario. Y si tú estás ahí en segunda de Corintios 2:11, dice lo siguiente. ¿Ya todos lo tienen? Segunda de Corintios 2:11. ¿Listos? Muy bien. Vamos a darle lectura. Y dice la palabra de esta manera: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, no ignoremos sus maquinaciones. El enemigo ha sido el opositor de Dios desde la creación. Desde el día que Dios creó a Adán y Eva, el enemigo se levantó en contra de Dios. Es más, desde antes. Y el enemigo siempre ha tratado de arrancar la palabra del corazón de los hijos de Dios, para que no puedan recibir lo que ya Él ha dado. Por eso está diciendo la palabra: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, no ignoremos sus maquinaciones. Hemos aprendido, amados hermanos, que la enfermedad viene a través del pecado, a través de la desobediencia, pero que ya el Señor Jesús ha muerto por nuestras desobediencias, por nuestros pecados, y que Él nos ha dado promesas acerca de sanidad, para que tú y yo estemos viviendo en sanidad, estemos viviendo una vida sana. Amén. Vamos a ver lo que dice el libro de Lucas, capítulo 8, y vamos a leer desde el versículo 5 al 9. Y vamos a aprender hoy lo que Dios quiere sembrar en nuestros corazones.
Y yo te he dicho esto, que la palabra que estamos enseñando queda grabada y la suben al canal de Casa de Oración Doctores, así la vas a encontrar. Y ahí vas a encontrar la enseñanza. Y entonces estamos viendo, vamos a ver lo que dice Lucas 8, del versículo 5 al 9. Y dice de esta manera: el sembrador salió a sembrar su semilla. Y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre piedras, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron juntamente con ella, la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oído oiga, el que tiene oídos para oír oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? El Señor Jesús les estaba hablando esta historia, hablando acerca de la semilla, pero el Señor Jesús les quería enseñar un principio espiritual, explicándoles un principio natural. Y luego más adelante vemos con claridad qué es lo que el Señor Jesús realmente quiso enseñarles. Les explica la parábola. Del versículo 11 en adelante les dice de esta manera, de ese mismo pasaje donde estamos, no nos movemos. Del versículo 11 más o menos hasta el 16, del 15 al 16 dice de esta manera: esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que la oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, que dice, para que no crean y se salven. Hay algo bien importante que debemos de aprender, amados hermanos. Dice la palabra aquí: la semilla es la palabra de Dios. Durante estos días Dios ha estado sembrando semilla, palabra de sanidad en nuestro corazón. Amén. Dios ha estado hablando acerca de sanidad. Pero lo que estamos viendo aquí en la palabra dice que hay por lo menos 5 tipos de tierra, o 5 tipos de corazón, o 5 tipos de cristianos. Y el uno dice: y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven, o para que no crean y se sanen. Recuerda esto, que la palabra salvación significa sanidad, significa salud, eso significa salvación. Cuando el Señor Jesús vino, no solamente vino a salvarnos de una condenación eterna, sino también vino a darnos salud. Se llevó todas las enfermedades y dolencias. Lo que sucede es que muchas veces nosotros nos descuidamos y nos dejamos robar la palabra. Y ahorita lo vamos a ver cómo le hace el enemigo para que, dice la palabra, para que no ignoremos sus maquinaciones. ¿Qué está pensando el enemigo? ¿Cómo está planeando robarte la palabra? Y nuestro trabajo es cuidar, es guardar la palabra, no permitir que el enemigo nos robe. Dice, ya aprendimos esto, que dice los de junto al camino. Ahora, los de sobre las piedras, dice, sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. ¿Cuántos cristianos en este mundo, o de los que estamos aquí, hemos pasado una prueba en tu vida por lo menos? Yo diría que muchas. Muchas pruebas vienen a nuestras vidas. El asunto es que dice la palabra
cuando viene la prueba, primero se recibe la palabra con gozo, con alegría, una palabra poderosa. Hoy nos hablaron una palabra impresionante, pero llegas o sales de este lugar y entonces viene la prueba. Le decía a mi esposa la semana pasada, sabes que cuando nosotros, los que enseñamos la palabra y empezamos aquí a enseñar la palabra y exclusivamente en algún tema, en este caso de la sanidad, es porque Dios sabe que hay necesidad de sanidad en varias de sus ovejas. Y quiero decirte que cuando nosotros estamos orando, Dios pone el tema y dice, vas a hablar de esto. Y quiero decirte que yo no sé quién está enfermo, pero Él sí lo sabe, porque a veces nos quedamos callados y pareciera un secreto, pero para Dios no es un secreto, Dios lo sabe. Y entonces dice Dios, vas a hablar de esta palabra durante estos días. Y nuestro trabajo es estar hablando de la palabra, sembrando la palabra. Y sabes que Él lleva el proceso. Por eso es que hoy te está hablando de que tienes que tener cuidado para que Satanás no gane ventaja, no te coma la palabra que Dios está sembrando y puedas alcanzar la victoria, puedas alcanzar el resultado que tú y yo necesitamos, amado hermano. El plan de Dios no es que tú y yo vivamos tristes, enfermos o angustiados. Ese no es el plan. Isaías 53:5 dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. El castigo de nuestra paz, Él ya lo sufrió para que tú y yo estemos viviendo en paz. Amén. Entonces, para que Satanás no gane ventaja, hoy Dios te está dando una enseñanza excelente para que te cuides. La reciben con gozo, pero viniendo la prueba, ¿qué dice? Se apartan de la palabra, se les olvida la palabra. Hay gente que dice, ¿y cuál fue el resultado de haberme sentado ahí una hora escuchando? Ya otra vez estoy triste o estoy enfermo. Es que no cuidaste tu vida, no cuidaste tu vida espiritual. El versículo 14 dice, la que cayó entre espinos, estos son los que la oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes. En nuestro caminar hay muchas cosas que hacer, ¿sí o no? Y a veces pensamos que dedicar tiempo estar en la iglesia los domingos, a lo mejor 2 horas. ¿Cuánto tiempo nos la pasamos aquí desde que llegamos? ¿Hora y media? ¿1 hora? ¿2 horas? Y pensamos que ya estamos perdiendo el tiempo porque tenemos cosas que nos están esperando allá y que tenemos que estar haciendo. Y nuestra mente, estamos aquí, pero nuestra mente ya está ya ocupada en las cosas que nosotros pensamos que deberíamos de estar haciendo. Pareciera que son más importantes que nuestra vida espiritual. Es una trampa del enemigo. Ve cómo son sus distractores. El objetivo de él es mantenernos oprimidos, tristes, enfermos, angustiados, preocupados, afanados. Pero ese no es el plan de Dios, amado hermano. Entonces tenemos que estar bien alertas. ¿Cuánto tiempo le dedicamos nuestra vida espiritual? Entonces estamos viendo aquí, dice que son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto.
Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que de corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Los que están bien atentos. No solamente están bien atentos, sino que la guardan. Guardarla es atesorarla en nuestro corazón. Y luego, amados hermanos, ponerla en práctica. Quiero decirte que si alguien no quiere que tú y yo estemos sanos, no es Dios. Nuestro adversario se llama Satanás. Y desde que Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, ellos tenían una excelente salud. ¿Sí o no? Dios mismo protegiéndolos, hablándoles, comunicándose con ellos. Pero viene el adversario y rompe esa comunión entre el Padre y ellos. Y esa maldición alcanza a toda la humanidad. Y estamos viendo ahorita cómo el enemigo puede arrancarnos la palabra para seguir así. Y tenemos que estar bien alerta. Hay una historia en la Biblia conocida como la historia de la mujer sirofenicia. Y a mí me llama la atención algo bien importante en este pasaje. Marcos 7 del 24 al 30. Acuérdate, para que Satanás no gane ventaja, no ignoremos sus maquinaciones. Dios quiere toda tu atención en este momento. Me dice cuando lo tenga. ¿Ya lo tiene? Vamos leyendo del 24 en adelante. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y entrado en una casa, no quiso que nadie lo supiera, pero no pudo esconderse. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación. Dice, según la mujer no era judía, era una mujer pagana, así lo dicen otras versiones. Era una mujer que no conocía la palabra, que no era cristiana, por decirlo así. Y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Una mujer que estaba pasando una situación tan difícil, con una hija endemoniada, atormentada la joven por un demonio. Y ella se atreve a buscar a Jesús. Y lo que me llama la atención, amados hermanos, el versículo 27, pero le dice, pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. La parte final pareciera una ofensa. Vamos a seguir leyendo. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos de debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y la hija acostada en la cama. Amén. Gloria a Dios. Sí, gloria a su nombre. Lo que me llama la atención del versículo 27 es que el Señor Jesús le dice, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Qué es lo que estaba buscando esta mujer para su hija?
Estaba buscando la sanidad y la liberación. Y el Señor Jesús le llama a la sanidad y la liberación como el pan de los hijos. El pan para los hijos, el pan para la iglesia. Amén. La liberación y la sanidad es para la iglesia porque Dios quiere una iglesia sana. Ya Jesús murió por eso, para que tú y yo seamos sanos. No permitas ser víctima de Satanás, no lo permitas en ninguna manera. Recuerda esto, el pan de los hijos se llama sanidad y liberación. Y el Señor Jesús le dice a esta mujer: no es bueno darle el pan de los hijos a los perrillos. Lo cierto es que ¿sabes qué? Que la misericordia de Dios es tan grande. Y esta mujer alcanzó la bendición de Dios. Su hija fue sana y fue liberada. Pero para los hijos de Dios, el Señor Jesús le llama que es el pan de los hijos, la sanidad y la liberación. Amén. Ese es el plan de Dios. El deseo del corazón de Dios es que tú y yo estemos sanos siempre, no nada más a veces, de vez en cuando. Y entiendo, amados hermanos, que nos enfermamos. Y sí es cierto, les decía hace unos días pasados, hay enfermedades que vienen por espíritus inmundos, pero también a veces vienen enfermedades porque nosotros descuidamos nuestra salud. ¿Cómo la descuidamos? A veces comemos cosas que nos dañan, ¿sí o no? Y ya sabemos que nos dañan, pero nosotros seguimos comiendo. ¿A quién le gustan las Coca-Colas así de tamaño, de este tamaño grande? Mira, ya hay una hermana bien sincera. Dice allá el hermano: yo solo tomo Coca-Cola Light. Ya hay Coca-Cola Light, hay Coca-Cola cero. Yo tomo cero Coca-Cola. Es más saludable. Pero es verdad esto, amados hermanos. Bueno, a mí me acaba de pasar hace 3 días. Le decía a mi esposa: tengo ganas de comer piña. Me comí como 2 rebanadas gruesas y grandes. Me dañó el estómago porque estaba muy ácida. Entonces, fíjate, hay cosas que nos enfermamos porque nosotros descuidamos nuestra salud. Pero tanto la salud en lo natural como en lo espiritual. Pero el plan de Dios es que tú y yo estemos sanos. Así es que no te la pases comiendo siempre gorditas de chicharrón pensando que te vas a poner fuerte. Pambazos, quesadillas y con mucho aceite así escurriendo. Chicharrón light. Tacos de suadero sin grasa. O sea, ¿sabes qué? Que eso te va a dañar, tarde o temprano te va a dañar. ¿Sabes qué? Bueno, te voy a decir algo, pero no voy a decir el nombre de esas personitas. Coca de 3 litros. Y luego les recomendaron por ahí que con un té pues no había problema, se curaban, se salían las piedritas de los riñones. Y empezaron a tomarse el té, las piedritas se salieron y dijo: ay, no hay problema, seguimos tomando Coca-Cola, ya sabemos cómo curarnos. Pero ¿sabes qué? Eso, lamentablemente, eso no se detiene así, ahí. Pero el plan de Dios, el deseo del corazón de Dios es que tú y yo estemos siempre sanos. Amén. Eso es lo que le llama a Dios el pan de los hijos, la sanidad y la liberación. ¿Cuántos van a comer el pan? Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Amén. Jesús declara: yo soy el pan de vida.
y el que coma de ese pan no tendrá hambre. ¿Vale la pena? Recuerda lo que está diciendo la palabra aquí. El mismo Señor Jesucristo lo está declarando como la sanidad y la liberación es el pan de los hijos. Otro pasaje que nos enseña algo muy similar está en el libro de Mateo 10. Vamos a leerlo. Así es que acuérdate, amado hermano, para que Satanás no gane ventaja, no ignoremos sus maquinaciones. No permitas que los afanes te atrapen y te mantengan ahí ocupado. ¿Cuáles son las cosas que te mantienen ocupado? ¿Trabajo? ¿Visitas? ¿Las redes sociales? ¿La televisión? ¿El quehacer? Afanes de la vida ahogan la palabra, roban la palabra. Fíjate que aquí nos habló de diferentes cosas, pero comienza diciendo que es el plan de Satanás arrancar la palabra que fue sembrada en tu corazón. La semilla está cayendo. Y si tú no la atesoras, el enemigo te la roba. Y entonces podemos seguir igual. ¿Ese será el plan de Dios? Acuérdate lo que el Señor Jesús enseñó aquí. Ahora vamos a ver esta otra historia. Mateo 10, del 1 en adelante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Dios es poderoso? Dios es muy poderoso. He visto que el Señor Jesús sana a gente que estaba paralítica, gente que estaba sorda, que estaba muda, gente ciega. Me tocó ver a un señor con una joroba, ya tal vez entre 60 a 70 años, y el Señor se la quitó así en segundos. Dios es poderoso. A ese Dios seguimos. Solo hay que amar su palabra, porque la palabra de Dios es viva, es vida, es viva, es salud. Estamos viendo aquí que la palabra dice, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los 12, y aquí nos habla de los 12. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: Simón, Pedro, Andrés, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Fíjate que también ese hombre llamado Judas también fue llamado por Jesús, fue discípulo de él, también le dio autoridad
Pero bueno, estamos viendo, a estos 12 llamó Jesús y les dio autoridad. Y luego ya menciona sus nombres. Y la otra parte, amados hermanos, es lo que a mí me bendice. Y yo creo que va a ser bendición para ti. El versículo 5 dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo. Recuerda la historia de la mujer sirofenicia y veamos esta historia. Por camino de gentiles no vayan, y en ciudad de samaritanos no entren. Mira, tú y yo éramos gentiles antes de conocer a Jesús. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Jesús, la palabra dice que nosotros nos volvemos judíos en lo espiritual, miembros de la familia de Dios. Amén. Y acuérdate que los samaritanos y los gentiles eran enemigos de Jesús. Y el Señor Jesús o Dios siempre le va a dar prioridad a su pueblo. Por eso es que les está diciendo aquí, les da instrucciones, les da autoridad, les delega autoridad y luego los instruye y les dice: por caminos de gentiles no vayan y en ciudades samaritanos no entren, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Escucha esto: el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos está ahí a tu lado. El reino de los cielos está aquí entre nosotros. Amén. Y les dice: vayan, anúncienles, el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. Hay un propósito por el cual el reino de Dios se acercó a nosotros. ¿Cuál es ese propósito? Dice la palabra: y yendo a predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste, da de gracia. ¿Te das cuenta cómo la prioridad de la sanidad y la liberación es para los hijos? Puedes decir: es para mí. Recíbela en el nombre de Jesús. Recíbela en el nombre de Jesús. Es el pan de los hijos. Yo podría decir esto, hermanos. Antes de Jesús, antes que muriera Jesús, todavía podría haber enfermos ahí. Pero después de la muerte de Jesús, cambian las cosas. Deberíamos de estar 100% sanos. Por lo que Él hizo en la cruz, amados hermanos. Isaías 53:5. Así es que tómalo así, el pan de los hijos de Dios es la sanidad y la liberación. La prioridad de Dios es mantener una iglesia viva, una iglesia sana, una iglesia rejuvenecida. El domingo pasado les decía, un enfermo, uno que está triste, es difícil que le pueda dar la gloria a Dios por la condición en cómo está. Por eso es que debemos de buscar la manera de permanecer en esa sanidad que Dios nos ha dado. ¿Qué dice Isaías 53:5? Ya lo dije hace rato, pero si ya lo encontraste puedes darle lectura.
Dos cosas. Y el castigo de nuestra paz fue sobre él. O sea, ya el Señor Jesús sufrió toda la tristeza para que tú y yo estemos en paz. Pero también dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Hace cuántos años Jesús estuvo en la cruz? Más o menos 2000 años, ¿no? Y desde entonces ya Él se llevó la enfermedad y la dolencia. Entonces, fíjate, vamos a ver otro pasaje, vamos a terminar ahí. Mateo 8, versículo 16. El Señor Jesús andaba en su ministerio y dice Mateo 8:16. ¿Ya lo tienen? Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. ¿Con qué los liberó y con qué sanó a los enfermos? Con la palabra. Con la palabra. Por eso Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Juan 6:63 dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Aquí está la palabra. Y ahorita estás escuchando la palabra que puede darte la sanidad, que puede darte la liberación. Pero comenzamos diciendo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, no ignoremos sus maquinaciones. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Otra cosa que le dijo también, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Resistir quiere decir que permanezcas firme en lo que Dios te está hablando hoy. Que recibas la palabra, que la guardes, que la pongas en práctica. ¿Sabes qué? Esto es lo que quiere Dios que hagas. No permitas que el enemigo arranque la palabra de tu corazón. Amén. Guarda la palabra, atesora la palabra. Puedes ahora estar escuchando la palabra una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Inténtalo una semana y verás si no cambia nada en tu vida. 8 días escuchando la palabra, este mismo mensaje, verás cómo tu vida va a cambiar. Porque cuando estás escuchando la palabra, estás recibiendo vida. Estás recibiendo la palabra de sanidad, la palabra de liberación. Amén. Pero si tú llegas y lo guardas ahí o no te atreves a volver a escuchar la palabra, es difícil que cause efecto en tu vida. El domingo pasado les hablaba de las inyecciones. Te dan un tratamiento de 8 inyecciones, 8 ampolletas y te dicen que te tienes que poner hasta la última. Y por ahí alguien dijo, si una sola ampolleta no te la pones, el problema se va a volver crónico. Eso es en lo natural. O sea, la ciencia médica ha descubierto eso. La vida espiritual es lo mismo, amados hermanos. Mientras más te llenes de palabra, estarás más sano.
Hoy estamos ricos. Hay diferentes maneras de escuchar la palabra. La tienes la Biblia en el celular, la tienes en audio, la tienes en enseñanzas, las tienes a través de la oración, las tienes en un libro llamado Biblia. Diré al Señor, ¿qué te hace falta? ¿Tiempo? Si tú no apartas tiempo, nunca lo vas a tener. O al menos que seas como esa persona que dice, por las mañanas no hago nada, ya por las tardes descanso. ¿En qué ocupas el tiempo? ¿A qué horas te duermes? Digo, ¿a qué horas te acuestas? Yo me acuesto y me duermo como una hora después. Pero mientras me acuesto y me duermo, estoy escuchando la palabra. Y palabra, y palabra, y palabra, y palabra. Estoy alimentando mi vida de la palabra. Créeme que no necesitas otra cosa para ser feliz. Aquí está todo. Pero tienes que abrazar la palabra. El cristianismo tiene que ver con la Biblia. Si un cristiano no lee la Biblia, no tiene hambre de la Biblia, posiblemente no ha nacido de nuevo. El bebé cuando sale del vientre de la mamá, ¿a las cuántas horas está chillando para que le des? Las que son mamás lo saben bien. ¿A las cuántas horas? 3 horas, dice mi esposa. Ella chilló a las 3 horas. ¿A las cuántas horas el bebé pide de comer después de haber salido del vientre? Luego. Mire, las mujeres saben bien. Inmediatamente. Y si un cristiano no ha nacido de nuevo, ¿tú crees que va a tener hambre de la palabra? No tiene hambre porque no ha nacido. ¿Sabes que cuando a mí me hablaron del evangelio, cuando Dios me rescató, Dios hizo un milagro en mi vida y por eso estoy aquí? Me dieron un pedazo de Biblia así y me dijeron, tienes que leer este pedazo de Biblia, aunque no le entiendas. Tú no le entiendes, pero dentro de ti tu espíritu se va a alimentar. ¿Y sabes qué? Yo me la creí. Y a veces empezaba a leer a las 10 de la noche y eran a la 1 de la mañana y yo seguía leyendo. Bueno, aprendí a leer con la Biblia. Todavía no sé bien, pero ahí la llevo. Palabra. Un pedazo de Biblia así. Pero sabes que, y le decía a mi esposa, yo escuchaba las predicaciones así como ahorita y apuntaba las citas bíblicas y luego terminando la reunión me apartaba a un lugar ahí donde estuviera solo y empezaba a escribir todos los versículos. Y algunos hermanos me decían, ¿qué? ¿A poco vas a hacer otra Biblia? ¿Por qué estás haciendo eso? ¿Sabes? Yo lo hacía porque en mi interior yo sentía mucha paz, sentía fuerza. Y así mi vida, amados hermanos, Dios empezó a cambiar mi vida a través de la palabra. Aprender la palabra. Y luego me enamoró Dios, porque ¿sabes qué? A veces leía la Biblia en la noche y cuando me iba a la iglesia tardaba como 2 horas para llegar a la iglesia, no, creo que un poquito más. Iba en el camión leyendo la palabra y esa palabra que iba leyendo me causaba algo poderoso en mi interior. Y resulta que cuando yo llegaba y me sentaba a escuchar la prédica, el pastor hablaba de lo mismo que yo ya había leído. Desde entonces aprendí, amados hermanos, que la vida cristiana es leer la palabra. Lee la palabra. ¿Quieres estar sano? ¿Quieres vivir feliz? Aquí está la palabra. ¿Cuántos toman esta palabra que viene del Señor?